Vamos. Que- Ok, vamos a transmitir desde esta otra posición y necesito que me indiquen si ahora sí se escucha. Ahora sí, ok. Gracias. Vieran que la tecnología nos está fallando hoy en el asunto de la señal. Vamos a ver si con esto se resuelve. Dame un momentito. Muy bien. Creo que ahí estamos mejor con el sonido. Quiero comentarles, estimada familia, que me tiene preocupado una situación. ¿Cómo es el ambiente? Cuando a uno le dicen, me tiene preocupado una situación, o me tiene preocupado una gran situación, o que les diga, me tienen preocupado. Hay una situación que se está dando y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué se necesita para regresar a una civilización a la era de las cavernas? A ver, alguien que active su micrófono y me digan qué piensa, qué se necesita hacer para que una civilización regrese a la época de las cavernas. A ver, opiniones. Y entonces, oh, Kimberly me dice acá que quizás falta de lectura y comprensión. Pues precisamente algo así está sucediendo en esta generación. Hay un problemita grave. Solo háganme un favor. Voy a hacer una lectura que me interesa compartir con ustedes, pero necesito que me comenten si realmente me escuchan claro. No sé qué pasa con la tecnología hoy. No se escucha. Wow. Déjenme ver algo.
Bueno, vamos a hacer una lectura esta mañana. Lamento para los que tengamos mala señal hoy, creo que va a estar bastante difícil. Quiero leerles algo mientras se conectan los demás. Dice, si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Este libro es de Dale Carnegie y considero que es el mejor libro al cual yo he tenido acceso durante muchos años. Es un libro muy importante para mí porque hizo un gran cambio desde que yo era adolescente. Este libro es bastante antiguo en el hecho de que es del siglo pasado. El autor es una persona muy influyente a nivel de negocios, a nivel de superación personal, pero este es uno de los capítulos que más me llama la atención. Se los voy a leer. Un like por ahí si me escuchan. Ok, gracias. Dice, el 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional caza de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido, atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. 150 agentes de la policía y pesquisas pusieron sitio en su escondite del último piso, agujereando el techo tratando de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de ahí por efectos de un gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de pistolas y tableteo de las ametralladoras. Imagínense ustedes esa escena. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba insistentemente contra la policía. 10.000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pasaba? Dos pistolas Crowley de sí mismo. ¿Qué pensaba Crowley de sí mismo? Lo sabemos porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil en un camino de campo en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo: quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing. No declaró, por cierto, esto es lo que pasa por asesino. No dijo, esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es: dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. ¿Es esta actitud extraordinaria entre criminales? Sí, así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Sí, el mismo que fue enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago.
Capone no se culpa de nada, se considera en cambio un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba Duke Schultz antes de morir por las balas de unos pistoleros en Newark. Dutch Schultz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público y lo creía. He tenido interesante correspondencia con Lewis Lewis, que fue alcalde de la famosa cárcel de Sing Sing en Nueva York, sobre este tema. Y según él, pocos los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así reaccionan, así lo explican todo. ¿Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro y ser rápidos con el gatillo? Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Sí, Al Capone, dos pistolas Crowley, Dutch Schultz, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión no se culpan por nada. ¿Qué diremos de las personas con quienes usted, lector y yo entramos en contacto? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez: hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo con vencer mis propias limitaciones sin irritarme con el hecho de que Dios ha creído convenientemente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de pensar a amanecer en mi idea de que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo Skinner comprobó mediante experimentación con animales que premiando la buena conducta de los animales aprende más rápido y reteniendo con más eficacia su que castigando la mala conducta. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicando a los seres humanos. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Hans Seyle, otro gran psicólogo, dijo: tanto como anhelamos la aprobación, tememos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de la familia y amigos, y aún así no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnson, de Enid, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que están trabajando en una obra. Nos contó que una vez que se encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco no bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente y cuando volvió a encontrar un obrero sin el casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó en tono amistoso que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esa actitud fue una mayor obediencia a las reglas, sin resentimientos ni tensiones emocionales. En 1000 páginas de la historia se encuentran ejemplos de la utilidad de la crítica. Tomemos, por ejemplo, la famosa disputa de Theodore Roosevelt y la presidenta y el presidente Taft. Una disputa que dividió el Partido Republicano llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca. Escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taft a que se le eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones.
Al regresar estalló. Censuró a Taft por la política conservadora. Trató de ser ungido candidato de una tercera presidencia, formó al partido de Al Alce y estuvo a punto de demoler al republicano. En la elección que hubo después, William Howard Taft y el Partido Republicano vencieron solamente en 2 estados, Vermont y Utah, la derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo así: no veo cómo podía haber procedido de otro modo. ¿A quién se ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? No lo sé, francamente, ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo siguieron a Taft, solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterarse con lágrimas en los ojos: no veo cómo pude haber procedido de otro modo. Ah, la naturaleza humana en acción, el malefactor que culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales, de modo que cuando usted o yo nos vemos inclinados un día cualquiera a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas Crowley, a Albert Fall, comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras, siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente, de censurarnos a su vez, o como el amable Taft, de decir: no veo cómo pude haber procedido de otro modo. Ni me había dado cuenta que me había salido de la otra llamada. Qué barbaridad. A ver, comentarios. Me gustaría que me explicaran qué les pareció esta lectura, porque quiero que entremos a un tema muy importante. A ver, Hermín, cuéntenos, Hermín. Buenos días, Alec. Yo lo que comprendo ahí es que cuando uno critica a la otra persona se ve obligada por su dignidad a defenderse. Y es ahí cuando nosotros no podemos, como dice el libro, ablandar el corazón de la otra persona. Es más, la otra persona trata de ganarnos esa discusión, se vuelve un juego de poderes. Entonces, es por eso es que la crítica nos sirve en ese sentido para ganarnos el favor de la otra persona. Muchísimas gracias, Hermín. Gracias por su aporte. Y sí, precisamente, ese es uno de los puntos muy fuertes. Muchas veces nosotros queremos cambiar la actitud y forma de ser de las personas. Cuando inicié esta mañana, entre todo este relajo que hay con el problema de la señal y los micrófonos, les preguntaba y algunos me respondieron: ¿qué piensan ustedes que pasaría o qué debemos hacer nosotros para que una civilización regrese a la época de las cavernas? Y una de las respuestas muy claras es que tenemos que quitarle acceso a la lectura. Y ustedes se preguntan cómo. Voy a dar un ejemplo. Nos acostumbraron a vivir todos estos tiempos pegados a un celular. Creemos que todo está acá y tenemos acá acceso a videos, acceso a internet, acceso a mil cosas. Fíjense, estamos primero enfocados en esto, en que todo lo tenemos al acceso acá. Y empezamos a ser dependientes al punto que descuidamos algunos otros elementos que por muy rudimentarios son de libre acceso hacia nosotros, que es el caso de los libros. Si nosotros ahorita llegáramos al punto en que nos quitaran por completo la señal de internet, por ejemplo,
y pasaran un par de años en el cual no tengamos acceso a información, mucha gente empezaría a regresar a situaciones de buscar información en otros lados como se hacía antes, pero nos toparemos con la sorpresa de que ya la mayoría de libros ya no existen y la mayor información está capturada digitalmente y ahora ya no está al acceso. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, que nos pusieran nuestra Biblia toda en formato digital y nos dijeran, ¿ya para qué quiere usted una Biblia en físico? Si está en digital y la puede llevar a cualquier lado. Y de repente nos quitan el acceso total, nos quitan el acceso total a toda la información y ya no tendríamos acceso a nuestras Biblias. Es como que nos quitaran nuestra propia esencia. Un reseteo, por ejemplo, que le dieran a nuestra sociedad en las comunicaciones, haría que retrocedamos una gran cantidad de años, porque recuperar la educación de, que se ha vivido de generación en generación se perdería por un pequeño detalle, porque nosotros no tenemos los hábitos como tenían las civilizaciones, por ejemplo, las indias que vivían en Estados Unidos, los Sioux, los Pieles Rojas, los Comanches, etcétera, que tienen el hábito de contar su vida, su historia, de generación en generación, trasladándola de forma oral. Inclusive de forma oral ha sido una forma muy poderosa de transmitir conocimiento cuando se tiene el hábito de comunicar a nuestras generaciones todo el aprendizaje que nuestra civilización ha tenido. Pero nosotros como tal no tenemos ese hábito. No tenemos esa oportunidad de demostrarle a las generaciones nuevas la importancia que tiene de comunicarnos efectivamente con nuestras descendencias y heredar el conocimiento. Entonces eso ha generado que se reduzca mucho la oportunidad de compartir con los demás. ¿A qué quiero aterrizar con todo esto, familia? Desen cuenta de algo. Les he dejado en acceso una cantidad pequeña de libros. Yo en lo personal tengo a mi acervo más o menos unos 5.000 a 6.000 libros en formato digital y los tengo bien conservados y los tengo en un formato que me permite tener acceso siempre a ellos. Y constantemente estoy revisando y revisando y revisando para poder consultarlos de forma efectiva. Pero me pregunto, ¿quiénes de los que están acá, háganme una reacción donde digan, sí, yo he leído por lo menos uno de los libros y tengo algo de acercamiento a ellos que me ha servido? Voy a insistir en el tema, fíjense que he insistido mucho. Vamos a ver cuántos me reaccionan acá, que realmente hayan tenido acceso a la lectura. Voy a hacer una prueba de micrófono, disculpen. Veamos cómo estoy ahí con la señal de audio. Ahí está mejor, ¿verdad? Se Veamos escucha cómo un está el sonido eco. ahí. Creo que ahí está mejor. Ahora está mejor, ¿verdad? ¿Está mejor así? Ok, gracias. Ok, gracias. Gracias, Julieta. Oliver, gracias, muy amable. Perdónenme tanto error acá, pero ha sido bien delicada la situación de la señal hoy. Estoy conectado en dos dispositivos diferentes y aún así la señal no me mejora. Bueno, aterrizando en ideas, ya un poquito más estable acá, quiero demostrarles lo importante que es que nosotros empecemos a preocuparnos por heredar conocimiento, pero ante todo afianzarnos nosotros conocimiento que realmente sea de peso para nuestra vida. Ya perdimos el hábito de la lectura muchos y eso es preocupante, pero lo más preocupante es que estamos permitiendo que las situaciones
se sigan dando en estas generaciones a la hora de no compartirlo, no acostumbrarnos a leer. Yo les sugiero, apropiense de toda la información en libros que puedan. Apropiense de lecturas que les permitan hacer un cambio. Tanto nos han insistido los maestros en que nos acostumbremos a leer, pero ha sido bien difícil adoptar ese hábito. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Fíjense que algo que me preocupa también es de que teníamos hoy solicitudes de presentación, pero por ciertos problemas no sé si están conectados. A ver, ¿estará presente Eric Paz y Erickson Chen? Pregunto. Erickson Chen, ¿estará por acá? Aquí estoy, solo que en este momento voy en ruta. Solo que me dieran un tiempecito, con gusto. Ok. Cuéntame, Erickson, ¿está listo para presentar? Sí, pero en ese momento me estoy movilizando. Va, no le voy a dar un tiempo. Voy a avanzar En ese momento me estoy y más movilizando, quizás. adelantito le doy. Gracias. Ok, en un tiempecito le damos espacio. ¿Estará Eric Paz? Ok, creo que Eric tuvo un problemita hoy con una situación de trabajo, no está por acá. Ok. Gracias por el... Dice Ruby Porix, yo he leído 3 libros de esta clase, ahorita estoy leyendo uno de otra clase. Buen día a todos. Gracias. Bueno, voy a avanzar entonces. Les quiero compartir el tema para hoy. Ya me extendí bastante con todo esto. Las historias son la forma más poderosa de conectar con otros, según Brené Brown. Vamos a hablar hoy de cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios. Es otro libro de Carnegie. Dentro de la biblioteca que les he compartido, les voy a agregar estos 2 libros del Carnegie. Cómo ganar amigos e influir en las personas, y el de cómo hablar en público e influir en los hombres de negocios. Hoy voy a hablarles un poco de este libro, que es algo bien interesante. Yo les quiero invitar. Leamos a Dale Carnegie lo más que podamos y van a notar un cambio en ustedes mismos, en sus actitudes, en su forma de pensar y en la forma de actuar, la forma como se comunican con los demás. Hoy leímos un capítulo y este capítulo, de esa forma, como él lo explicó en este capítulo, lo hace en todo el libro y esa es su dinámica. Llegar al corazón de las personas a través de ejemplos, a través de historias, a través de argumentos que permitan reafirmar las leyes que él plantea como base. Como objetivo tenemos incorporar narrativas personales y creativas en los discursos que nos van a presentar hoy. Esperamos que Erickson logre estabilizarse. Analizar aspectos tratados en el libro de Dale Carnegie de cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios. Quiero hablarles del capítulo 1. Voy a hacer resúmenes así bien extractos de la base de qué trata el libro. Pero en una hora, definitivamente yo no les voy a dar la esencia real que quiere compartir del Carnegie. Por lo tanto, solamente son ideas y extractos básicos que encontrar por acá. Dice, desarrollo del valor de la confianza en sí mismo. Si nosotros queremos presentar un proyecto de oratoria en cualquiera de sus ramas, lo primero que tenemos que hacer es estar seguro de sí mismo, desarrollar la confianza. La confianza no se logra solo con estar presente. Hay que hacer un trabajo previo. Y algo que hemos intentado reforzar todo este tiempo es de que no podemos nosotros pararnos ahí al frente
si antes no hemos hecho nuestra tarea antes. Y hay varias tareas básicas que tenemos que llevar antes de pararnos allá. Entre ellas, vamos a comenzar con un deseo vivo y tenaz. Cuando se refiere a un deseo vivo, es de que tenemos que tener un propósito bien claro y desarrollar esa gana de por qué nos vamos a comunicar con los demás. Si nosotros no tenemos ese deseo, pero así con esa gana, lo vamos a manifestar con un trabajo mediocre, con un trabajo poco atractivo y con un trabajo que realmente desde ya no les interesa a los demás. Entonces es importante que el trabajo que hagamos lleve la intención, primero, lo hemos hablado, claro, la intención y el deseo de veras transformar a las personas a través de nuestro trabajo. Luego necesitamos saber claramente, pero bien a conciencia, el tema del cual vamos a hablar. Damos el ejemplo el sábado pasado de que yo, por ejemplo, no me puedo poner en papel de una madre a hablar lo que significa un proceso de embarazo, porque lo único que yo haría sería hablar la parte científica y técnica. Pero una persona que ha pasado por un proceso de embarazo varias veces y ha tenido diferentes experiencias, puede hablar por experiencia propia y con gran dominio del tema de todos los procesos, situaciones que se viven en ese proceso. Entonces, acá lo que nos quiere dar a entender es de que debemos ser expertos en lo que vamos a hablar para que lo que digamos realmente tenga impacto en las personas. Y des en cuenta, no hemos hablado de un esquema, no hemos hablado de una técnica, no hemos hablado nada, hemos hablado de propósito y experiencia en estos dos puntos antes de pararnos al frente. ¿Qué vamos a lograr con eso? Proceder con confianza porque estamos preparados, porque hicimos nuestra tarea, porque hicimos nuestro trabajo previo antes de ponernos allá. Entonces lo que vamos a hacer únicamente es compartir con los demás lo que nosotros ya tenemos desarrollado. Obviamente, si nosotros ya iniciamos nuestro trabajo de desarrollo del esquema, de desarrollo de la investigación, de preparar nuestro discurso adecuadamente, ahora viene el trabajo del espejo. ¿Y qué significa? Practicar, practicar, practicar. ¿A qué nos referimos? Que necesitamos, de alguna manera, hacer que el mensaje llegue a través de la experiencia que nosotros tenemos con nosotros mismos. El trabajo del espejo, el trabajo de grabarnos en video, va a permitir que nosotros retomemos y veamos cuáles son nuestros errores y cuáles son nuestros aciertos y vamos a trabajar en fortalecer las cosas que realmente funcionan. En mi caso, yo trabajo poco en el espejo, pero trabajo mucho, mucho, mucho con los videos que yo mismo produzco. Trato de revisarlos. ¿Ustedes les parece chistoso? El primero que ve los videos de la clase de hoy voy a ser yo. Necesito revisar cuáles fueron todas las fallas, cuáles fueron todos los errores y empezar a trabajar en mí en que no sucedan ese tipo de situaciones. Hoy, por ejemplo, tengo mucho trabajo, tengo que reevaluar qué fue lo que pasó esta mañana porque la situación cambió por completo, si se dieron cuenta. Stephanie, muy buenos días, espero que ya se haya incorporado. Estamos hablando sobre cómo desarrollar un discurso a través del libro, cómo hablar en público e influir en los hombres de negocios. Autor Dale Carnegie. Después de estos comerciales, vamos a lo siguiente. Capítulo 2. El capítulo 2 habla sobre la confianza en sí mismo durante la preparación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a reunir los pensamientos propios, las ideas propias, las convicciones propias y las necesidades propias. ¿Qué significa eso?
miren, es cierto que mi discurso va a ir dirigido a las personas para satisfacer alguna necesidad. Perfecto. Pero ¿saben ustedes quién es el más importante en el discurso? Yo. Cuando yo tengo mis pensamientos claros y mis ideas las desarrollo a tal punto que me convenzo de lo importante que son, que me convenzo del valor que tienen esas ideas y empiezo a trabajar en mis convicciones y empiezo a trabajar en todas mis necesidades, estoy haciendo el trabajo previo de trabajar en mí. Y es que el error de muchos oradores es pensar que solo es ir a hablar ahí al frente, pero no, el trabajo es empezar a trabajar en mí. Y esta mañana empecé jalando orejas de la forma como lo haría Del Carnegie, tratando de convencer en la importancia de formarse, en la importancia de trabajar en uno mismo a través del desarrollo personal, a través de la lectura, a través de la investigación, a través de la preparación, porque no hay otra forma. El orador, antes de pararse al frente, tiene que ser una persona convencida de sí misma, de que ha trabajado todas las áreas de su vida para poder proyectarlas a las personas. Entonces, es como el árbol. El árbol no puede dar frutos si antes no trabaja en sus raíces, si antes no trabaja en su crecimiento, si antes no trabaja en su nutrición. Si no ha desarrollado una buena alimentación, el árbol no puede dar frutos, por muy buen árbol que sea. Y eso mismo va a pasar con nosotros. Luego pasa del Carnegie al capítulo número 3 y explica, hace muchas narraciones, ya hoy les di un ejemplo cómo él lo hace, de cómo preparaban los discursos los oradores más famosos que conocemos en la historia. Y uno de los trabajos muy importantes que hacía la mayoría era jugar al solitario. Otra vez, miren, Del Carnegie no ha dicho nada de cómo desarrollar un discurso, sino que ha dicho cómo trabajar en sí mismo antes del discurso. Y cuando habla de jugar al solitario, habla de depurar ideas. ¿Qué significa? Yo tengo que desarrollar un tema, por ejemplo. Entonces, y empiezo a hacer una lluvia de ideas, nosotros le llamamos lluvia de ideas, al hecho de marcar todas las ideas de las cuales yo pudiera hablar. Luego empiezo a jugar al solitario, es decir, a encajar, relacionar esta idea con esta con esta, y empezar a depurar cuáles van a ser las ideas más importantes de las cuales a mí me interesa trabajar. Ya teniendo bien claro cuáles son esas ideas, entonces yo ya las puedo ordenar y organizar adecuadamente de forma que permita que el discurso tenga un orden lógico de ideas. Entonces, cuando dice de jugar al solitario, habla de hacer un orden de todo el desorden y maraña que yo pueda tener y tomar lo que realmente importe. Para ello, es necesario que nosotros utilicemos nuestras notas. Y ahora, alguien me preguntaba en talleres anteriores, Lick, ¿será importante que cuando yo pase al frente lleve mis tarjetas de notas? La idea es obligación de un buen orador tener sus apuntes en la mano. ¿Por qué razón? Una tarjeta de apuntes no le va a revelar de que no se haya preparado. Por el contrario, va a decir, este licenciado viene bien preparado porque sus notas son claras de lo que va a hablar. Y no es de que usted se vaya a poner a leer en el discurso, sino que le van a servir para rescatar ideas que a usted le van a servir en el trayecto. Y no es un error ni es una interrupción el consultar una cita importante, el decir, les voy a leer una cita importante de fulano de tal. Eso después transmitirlo de una forma más clara, pues va a permitir que usted pueda ir fluyendo en su discurso. Y no crea, muchas veces a uno se le olvida de lo que va a hablar, pero gracias a las notas uno puede seguir avanzando en su disertación. Prueba de ello es lo que yo hago todos los sábados acá. No crean que yo tengo de memoria todas las presentaciones. Yo me tengo que apoyar en las notas para poder ir fluyendo conforme va trabajando
el desarrollo del tema. Eso no quiere decir que no haya hecho previo. Aquí hay mucha lectura, aquí hay mucha investigación, aquí hay mucha experiencia, aquí hay muchas veces experiencias compartidas con los mismos compañeros y familia de acá del taller. Entonces es importante que las fichas de apoyo estén bien desarrolladas para tener la información a golpe de vista, como lo decía aquí alguien, que necesita que aunque sea a golpe de ojo, me rescate la idea de la cual yo estaba hablando, o un comentario, o una cita, o una dirección, o un número, o algo. Entonces sí es importante que hagamos de esa forma. Y otra, es importante que nosotros jamás, pero jamás, jamás de los jamases, nos aprendamos el discurso al pie de la letra. Lick, pero entonces, ¿cómo voy a hablar allá enfrente? ¿De qué voy a hablar? Para eso hizo usted su investigación, para eso usted hizo un trabajo previo de socialización del tema con alguna otra persona y lo discutió. Para eso usted ha tenido experiencias y ha vivido, si usted es el dueño del tema. Entonces no necesita sabérselo de memoria, sí necesita tener un esquema claro, sí necesita tener preparado su material, tener preparado todo lo que usted va a utilizar en ese desarrollo para que al final usted tenga todas las palabras necesarias y haya una comunicación tú a tú con el público. Entonces no es necesario que usted se lo aprenda de memoria. Saben que en la oratoria de los años 80 esa era la norma, que el discurso tenía que ir de memoria y ese era el grave error que se cometía. Ahora se ha aprendido que el mejor discurso es aquel que no es de memoria, sino que es desarrollo lógico y un diálogo tú a tú con nuestro público. Entonces, el aprendérsela de memoria, lo único que va a hacer es que usted se ponga más nervioso, que al frente se olvidó una palabra, es como el barrilete cuando se le rompió el hilo. Se va el barrilete y lo pierde. Entonces, debido a eso, el aprenderse un discurso de memoria nos lleva directamente al fracaso. Porque nadie nos va a garantizar que por los nervios no se nos olvide una palabra. Y al olvidar esa palabra, olvidamos qué sucede después. Y nos quedamos, miren, hasta minutos en el aire pensando qué tenía que decir. Y no, el discurso no se trata de eso, se trata de compartir un mensaje. Y el mensaje es como cuando estamos platicando. Y el mensaje va a fluir cuando yo tengo dominio y claridad de lo que tengo que hablar. Así que esa parte tenemos que obviarla. El capítulo 4 de este libro, estoy hablando del libro de cómo hablar en público e influir en los hombres de negocios del Carnegie. ¿Y dónde está ese libro? ¿Alguien ya lo tiene? No, ¿verdad? No me lo han pedido. Vamos a hablar de algunas leyes que habla del Carnegie en este libro y la primera ley es obtener una impresión profunda. Cuando hablaba del Carnegie en su primer capítulo de Dos Pistolas Crowley, ustedes se imaginaron esa escena a dos pistolas detrás del sillón escribiendo una carta y cuando él está escribiendo esa carta detrás de esa gran pila de plomo que le va cayendo a través de metralladoras que le van disparando, porque estamos hablando de pistolas, estamos hablando de ametralladoras. Aquellas ametralladoras que debajo tenían un cono redondo que le cabían una enorme cantidad de balas. Entonces, dos, tres balitas. Era una balacera, pero de aquellas exageradas. Y ya le habían pegado dos, tres balazos en alguna parte porque estaba sangrando. Y aún sangrando, él estaba escribiendo una carta. ¿Se imagina usted esa escena? Y así es como empieza Dale Carnegie a hablar de la importancia de por qué nosotros no tenemos que criticar a los demás. Miren qué interesante, porque no está hablando de la crítica, está hablando de una vivencia, una experiencia muy fuerte que vivió Dos Pistolas Crowley antes de ser capturado. Y cómo él en esa situación, a pesar de que anteriormente, días antes, él había matado a un oficial de tránsito solo porque le había pedido sus papeles,
de cómo él había asesinado a muchas personas porque estaba molesto por esas personas y decir, pero es que yo soy una buena persona y tengo un gran corazón. Entonces, voy al punto de la importancia de dar una impresión profunda y clara del mensaje desde el inicio. Si yo logro capturar con profundidad desde el principio, trabajando un buen exordio, que es lo que hemos nosotros insistido acá, entonces vamos a tener un desarrollo más claro de nuestra presentación y a la gente le va a llamar la atención. O voy a relacionar todas mis ideas a través de una impresión profunda y clara, y ese trabajo de profundidad se hace con investigación, se hace con recopilar información, con recopilar experiencias. Pero tengo que llegar aquí, miren. Hubo una exalumna del taller pasado que me escribió esta semana y me dice, Lick, necesito que me ayude con un discurso, porque tengo que presentar una propuesta de ley. Rayos, dije yo, ¿de qué me está hablando? Y me está hablando de una propuesta de ley y me presentó todo su discurso y le decía al final, me parece un discurso tan importante de lo que usted va a hacer, porque usted va a hacer una propuesta de ley que permite garantizar, por ejemplo, el tema es sobre la protección de los trajes típicos en la sociedad, porque muchas veces otros los utilizan para fines y a veces son trajes de uso ceremonial y utilizamos los trajes típicos para cualquier cosa, como que es cualquier pulsera, cualquier funda, cualquier cosa, cuando son diseños ceremoniales que se utilizan en ceremonias muy importantes. Entonces ella me decía, necesitamos una propuesta que proteja esos trajes, pero ¿qué puedo hacer para mejorar mi discurso? Porque ya lo tengo todo hecho. Y realmente el discurso estaba precioso, hermoso y muy importante, pero le faltaba esa profundidad de llegar también al corazón, no solo a la parte intelectual, porque la parte se quedaba aquí, miren, acá en la mente. Pero yo insisto siempre, el discurso tiene que estar acá, pero tiene que ser capaz de bajar y llegar acá. Cuando es capaz de llegar acá, esa impresión profunda del mensaje globaliza y permite capturar mejor la información y rodear a la persona en todo sentido, en la parte intelectual y en la parte emocional. Pero esa primera impresión debe ser muy importante. Luego viene la parte de la repetición. Yo les apuesto que van a pasar 10 años y cuando a usted se le atraviese la palabra exordio, se va a recordar de este pelón antiojudo que tienen ustedes al frente hoy. ¿Por qué razón? Porque a base de la repetición, a base de estar insistiendo muchas veces en algunos puntos, es de que el mensaje se refuerza y permite una mejor apreciación y fijarlo en la memoria. La memoria no se va a fijar a la primera, tiene que haber repetición. Y ahí, al final de este taller, les voy a recordar de qué cosas hemos estado repitiendo en todo el taller. Pero una de ellas es la importancia de llegar a la mente y al corazón. Y hablábamos la semana pasada, no se le vende a la gente, se le vende a la mente. Otro mensaje más. La tercera ley que habla del Carnegie es la ley de las asociaciones. Si yo no soy capaz en mi discurso de relacionar varias ideas y encajarlas en una sola, entonces mi discurso se pierde, se va a disipar todas las ideas dispersas. Tengo que ser capaz de agarrar todas las ideas y rescatarlas y asociarlas, como hacíamos hace un momento, asociar una lectura que tuvimos al principio con una experiencia que acabo de vivir esta semana con algo que va a pasar a futuro. Entonces, el tener esa capacidad de asociarlas y entrelazarlas va a permitir que se refuercen los mensajes de una mejor manera. Vean esta lectura. Dice, una gota de miel y un auditorio de armas tomar. Hay un viejo y sabio refrán que dice, una gota de miel coge más moscas que una azumbre de hiel. Esto se puede aplicar a los hombres. Si queremos ganar un hombre a nuestra causa, compensámosle primero de que somos su sincero amigo. Allí ya hay una gotita de miel que agrada a su corazón. La miel, diga el
lo que dijere es el camino real que conduce a su corazón, el cual, una vez conquistado, nos permitirá con poco trabajo convencerle de la justicia de nuestra causa. Sin realidad, tal causa es verdaderamente justa. Y eso sucede en las calles. Viene usted, y a mí me ha pasado, viene usted y de repente se le va el carro y le pega al de adelante. Ay, Dios mío. A mí me pasó una vez lo contrario. Resulta que el señor, por alguna razón, se descuidó y no se dio cuenta que quitó un poco el pie del freno y se le regresó el carro. Y él solo sintió el golpe y automáticamente, por reacción inconsciente, volvió a meter el pie en el freno. Pero él solo sintió el golpe atrás. Se baja el individuo energúmeno bien molesto a reclamarme que le había chocado su carro. Yo simplemente me quedé tranquilo, no dije nada, me le quedé viendo y en lugar de reclamarle, solo lo dejé hablar y lo escuché, lo vi molesto. Cuando él terminó su gran, no les voy a decir la cantidad de barbaridades que me dijo, solo recuerdo que esa vez le dije, quiero contarle que se le regresó el carro. Y en su molestia no me escuchó bien y me dijo 2, 3 cosas, insultos y todo. No me entendió, le dije. Lo que sucedió es que se le regresó el carro. Y entonces, ¡pum!, despertó idea y reaccionó. Y salió la esposa del carro y le dijo, amor, se te regresó el carro. ¿Qué hubiera pasado? A partir de ahí, la actitud del señor cambió y definitivamente se disculpó conmigo. Es más, él me dijo, mire, le debo algo, disculpe, Y quedamos en paz, no pasó mayor cosa, porque solo fue un topón. Pero voy al hecho, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera reaccionado de la misma forma que él reaccionó? Con hiel, con enojo, con venganza, de decir, usted tuvo la culpa, ¿por qué me está culpando? Y empezamos a decirnos. Y no, la mayor actitud fue, tranquilo, ya a él se le pasará su enojo cuando se entere que el que metió la pata fue él. Vino otro señor y me decía, fíjate que mi papá, me dice, le chocaron el carro y el otro señor no le quería pagar y se levantó y le pegó un cuentazo a mi papá que hasta le sacó sangre de nariz. Y yo admiro a mi papá porque ¿sabes qué hizo? Se puso las manos atrás y se le puso enfrente y le dijo, por favor, vuélveme a golpear, hazlo, vuélveme a golpear, pero tú, de que me pagas, me pagas. Y se quedó así, esperando el otro golpe. Esa actitud serena, por supuesto, pero no buscando el devolver la agresión, sino que buscando la paz, pero de una forma más inteligente, hizo que el Señor recapacitara de que el violento había sido él y que el culpable había sido él y al final él terminó pagándole. Pero vamos al punto. Muchas veces necesitamos nosotros trabajar con una dosis de miel antes que de hiel. ¿Y esto qué tiene que ver con oratoria? Me dirán algunos acá. Creo que es la base de nuestras actitudes, porque las actitudes correctas van a atrapar de mejor forma al público. Y una de las actitudes correctas es el amor, la compasión, el aprecio, el respeto y muchas otras cosas más. Les acabo de hacer un pequeño resumen de este libro. Es demasiado bueno el libro, pero les recomiendo más el de cómo ganar amigos e influir en las personas. Ese es mucho mejor. Ese libro me cambió la vida cuando yo tenía 16 años y hasta el momento sigue siendo mi libro favorito. Vamos a ver, Erickson, ¿cómo está?
¿Ya estamos listos o tuvo problemas y lo dejamos para después? Usted me dirá. Ok, creo que tenemos problemita con Ericsson porque hoy sí ha sido un día complicadísimo. Em, Gracias por las reacciones ahí de todos, qué lindo. Creo que al final mi mejor salario, esas reacciones que yo tengo acá. Ese es el pago que yo recibo por el trabajo que hacemos acá y me siento satisfecho de llegar al corazón de ustedes a través de este proyecto. Quiero finalizar esta mañana, este discurso y este taller con un mensaje muy importante. La vida es corta, la vida es limitada, los recursos muchas veces son limitados, pero el valor que nosotros le devolvemos al prójimo a través de nuestras actitudes, haciendo que los demás sean mejores cada día, es lo que hace que nuestra nación se transforme. Una vez me levanté y dije, yo quiero cambiar a mi nación de alguna forma y lo quiero hacer de corazón. Y busqué varias estrategias y de repente la Universidad de San Carlos me dice, mire, Lick, ¿no quiere usted apoyarlos acá con dar talleres en cursos libres? Dígame usted qué tema quiere dar y lo vamos a agregar en el programa. Y Carlitos, que muy amable ha sido nuestro coordinador acá, me dio la oportunidad y empezamos a trabajar este proyecto de oratoria, no con la visión de desarrollar personas que puedan hablar en público, sino con personas que puedan transformar vidas, que puedan transformar actitudes y que puedan hacer que nuestra nación sea diferente. Yo les aclaro que este taller, así como todos los demás talleristas que con todo el corazón se dedican sábado a sábado, día a día, dando estos talleres, lo hacen de forma ad honorem, no reciben ningún beneficio y tampoco percibimos nosotros ni queremos hacer publicidad de nada, porque nuestro único propósito es transformarles a ustedes y dejarles un legado y hacer que nuestra nación sea diferente. Y hay muchas formas de transformar a nuestra nación y una de ellas es a través de la mejora de las actitudes. Desde el momento que nosotros vamos conduciéndonos en la calle, desde el momento que tenemos un conflicto en nuestro trabajo, desde el momento que tenemos problema con nuestra familia, los hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, pero nosotros tenemos actitudes de cambio, estas actitudes transforman a la nación. Porque desde que trabajamos con nuestra familia, trabajamos con nuestro círculo íntimo y lo transformamos, estamos haciendo células de trabajo. Y si ya somos muchos los que estamos haciendo lo mismo, vamos a hacer que nuestra nación cambie. Yo quiero que mi Guatemala sea diferente. Yo quiero que mi Guatemala tenga personas que realmente puedan hacer cambio. Y ese ha sido mi sueño desde el que yo tomé la responsabilidad de levantarme todos los sábados y compartirles a ustedes ese poquito de cosas que yo tengo acá. Yo les agradezco su tiempo. Hoy fueron solo 98 personas, pero aún hayan sido solo 5. Yo me siento satisfecho de que esas 5 se van a llevar algo diferente, que van a ser diferentes hoy a como eran ayer. Así que familia, siendo las 9 en punto, me resta solo darles un abrazo, mi agradecimiento y esperando que lo que hayamos hecho durante todo este tiempo haya dado una gota de todo lo que Guatemala necesita. Yo dejé espacio para que los compañeros presenten su exposición. Me da tristeza que no hayan propuestas, solo Erickson propusieron presentarse hoy, pero por dificultades técnicas no lo han podido hacer. Pero me gustaría escuchar los trabajos de los demás, porque todos tienen algo importante que decir, todos tienen y vieran que se aprende más de los discursos de los compañeros que de lo que yo hablo acá. Así que me gustaría realmente un compromiso fuerte para la otra semana de que todos tengan preparado su discurso y que ni siquiera alcance el tiempo para presentar proyectos. Para los que se retiran, un fuerte abrazo, les veo la próxima semana y me quedo platicando con los del cafecito de siempre para compartir ideas, compartir experiencias
y ver que podemos aprender de los demás. Así que le dejo la palabra a Mía Martínez. Muy buenos días, Mía, ¿cómo estamos? Buenos días. Yo solo quería comentar porque mencionó sobre el libro de cómo hablar en público e influir en los hombres de negocios. Hace como 2 años, si no estoy mal, una maestra nos puso a leer el libro de ese mismo autor que se llama Cómo hacer amigos e influir en las personas, si no me equivoco. Pero solo nos dio fotocopias del primer capítulo. Entonces yo me quedé con la curiosidad de seguir leyendo más y créanme que no conseguí el libro en ninguna parte, ni en ninguna biblioteca, ni siquiera en internet lo conseguí. Entonces no sé si usted lo tiene y lo podría compartir, por favor. Mía, fíjense que mi propósito número 1 es dejarle en Classroom ese libro la mañana de hoy junto con otros libros. Ese era mi regalo para ustedes hoy. Es una joya. Y antes de dárselos, quería compartírselos y demostrarles que yo no les estoy dando migajas, les estoy dando joyas. Y que los libros que les comparto no son cualquier libro, son libros que yo he descubierto que pueden hacer cambios grandes. Así que tenga por seguro que el libro se lo comparto hoy mismo, en unos minutitos está en el Classroom para que ustedes lo descarguen. Y les digo, ese ha sido el mejor libro del cual yo he tenido acceso. Así que tengan por seguro que el libro les va a cambiar la vida. Así que gracias, Mía, yo le comparto el libro hoy. Y si no me lo pide por correo, por si no lo logrará descargar, cocatis@hotmail.com. Sí, muchas gracias. Otra cosa es que voy a tratar de realizar alguna presentación Sí, Mía. porque me gustaría compartir mi discurso la siguiente semana. ¿Pudiera usted presentar el próximo sábado desde las 8? Sí, sí, voy a realizar una pequeña presentación para realizar mi discurso. Ok, entonces estemos listos. 5 minutitos, cabal, a partir de las 8, el primer turno. Ok, Bien, nos vemos gracias, la otra Mía. semana, Vamos entonces con gracias. María Jerez. Buenos Muy bien. días, licenciado. María Espero se Jerez, encuentre bien. Yo sí le había enviado el correo el sábado pasado sobre poder dar mi discurso este sábado. No sé si no le llegó. Creo que no le llegó, ¿verdad? pues no sé qué pasó. No sé, tal vez está perdido en la bandeja de no deseados y es lo que yo no revisé hoy, perdóneme. Sí, quizás Pero no si tenga está problema. preparada, quiere presentarlo, le damos el tiempo. Sí, porque si O- no, o está bien presentarlo el otro sábado. No sé, usted me dirá. me parece prudente para el próximo sábado, ya tenemos el orden, empezamos con Mía y luego contigo, ¿te parece? Perfecto, licenciado, gracias. Ok, excelente, gracias por el entusiasmo, María. Entonces ya están los órdenes ahí. ¿Cómo estamos con Francisco? Hola, Francisco. Hola, buenos días, Coca. Solo precisamente iba a consultar, dado que esta semana no hubieron tanta participación en las exposiciones, y se puede realizar por parte mía también, y pues me comprometo también ahí a presentar mi tema. Qué rico. Gracias, Francisco. Entonces quedamos contigo. ¿Me puedes hacer un favor? Necesito un asistente hoy que tome papel y lápiz. Que me anotes a Mía Martínez, a María Jerez y luego Francisco Javier como presentadores iniciales para el próximo sábado. ¿Te parece, Francisco? Muy bien. Mía Martínez me dijo. Mía Martínez, María Jerez, luego Perfecto. Francisco Javier. Perdón que te asigne trabajo, pero necesito un asistente hoy. Hoy no vino mi asistente que siempre me echa la mano acá, pero No tenga pena. hoy dependo de ti. No tenga pena. Ok, vamos con Ana Reynoso. Buenos días, Ana. Muy buenos días, licenciado. Primero, pues para darle gracias, ¿verdad? Porque la verdad, estos talleres, estas clases, en lo personal a mí me han ayudado mucho a reforzar
lo poquito que ella sabía, ¿verdad? Y a entender un poco más la importancia de que tiene nuestro discurso. Eh, yo le quiero comentar algo que usted decía al principio, la importancia de la lectura. A mí me gusta mucho leer. Antes pues lo hacía un poquito más, ¿verdad? Era por el trabajo, la universidad y otras cuestiones, pues cuesta un poquito retomar la lectura. Sin embargo, hay una frase que a mí me gustó mucho y me impactó de un psiquiatra que también tiene muchos libros muy, muy hermosos. Y él decía, la lectura es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo físico. Y yo dije, es cierto, porque el ejercicio pues sirve para mantener en forma nuestro cuerpo y la lectura sirve para mantener en forma nuestra mente, enriquecerla y hacerla más fuerte, ¿verdad? Otra cuestión que a mí me llamó muchísimo la atención fue lo último que usted nos comentó acerca de la gotita de miel. Yo le quiero compartir una experiencia que tuvo uno de mis hermanos. Lamentablemente, pues él tuvo un accidente un poco fuerte. Gracias a Dios no hubieron heridos, pero él lamentablemente chocó a una persona, ¿verdad? O otro vehículo. Mi hermano es de las personas que es un poco tímida y se asusta casi que por todo. Cuando él entendió la magnitud del problema, pues él me dice, mira, yo me asusté muchísimo porque yo no sabía cómo estaban las otras personas. Y el miedo de él era pues hacerles daño, ¿verdad? La actitud que tomó el señor que iba en el otro carro, él me dice, me ayudó un montón porque el señor se acercó, se bajó de su carro y no fue como le pasó a usted, ¿verdad? Que sos un tonto, que no sabes manejar o cosas así, sino que la actitud del señor fue, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Se lastimaron? Y mi hermano me dice, mira, yo empecé a llorar y el señor me consoló. Y ahí, pues, toda la razón lo que usted decía, ¿verdad? La actitud que nosotros tomamos ante ciertas situaciones y la empatía que, pues, podamos tener respecto a las personas que puedan estar involucradas, influyen mucho. Y él me dice, mira, yo me sentí tan bien en ese momento de ver que el Señor en vez de señalarme, criticarme o qué sé yo, tal vez hasta golpearme, que hubiera tenido todita la razón porque pues, aunque no era mi intención lastimarlo, pero fue mi error, fue hasta cierto punto un error. La actitud de él me ayudó muchísimo. Y pues, lo que usted nos comentaba, yo dije, o sea, tiene toda la razón. Y para terminar, como yo le comentaba, a mí me encanta leer y yo no soy de las personas que memoriza. Yo no me cuesta un poco memorizar. Sin embargo, lo que yo hago es un análisis de lo que leo y me quedo con lo que yo entendí. Y en mis exposiciones, pues casi siempre lo he hecho así. Yo estudio los domingos y el domingo una licenciada con la que yo tengo mucha confianza me decía, yo no sé cómo le hace usted, pero casi que para todo tiene respuesta. Yo no sé si se las agarra del aire o qué, pero usted siempre comenta, siempre como que da en el clavo, ¿verdad? Eh, Aunque parece que no leyera, yo le digo, mire, no sé si lo que yo contesto que pareciera que no leyera, pero yo sí leo. Y no le voy a decir tal cual está en el texto, en el libro, la norma o qué sé yo, en la ley, pero le voy a decir lo que yo entiendo. Y yo siento que eso es muy importante, el saber analizar lo que leemos, el comprender lo que leemos. Es cierto, memorizar está bien, no vamos a quitar ese mérito, pero el comprender realmente lo que estamos leyendo nos va a ayudar un montón en la vida, no solo en el momento, sino en el curso, ¿verdad? En la vida como tal, aprender a analizar y a quedarnos con lo que nosotros comprendemos, porque pues a la larga, ¿verdad? Ese conocimiento se queda con nosotros el resto de nuestra vida. Gracias por el espacio, licenciado. Gracias, Ana. Te agradezco tus palabras y creo que has dado en el punto de muchas de las cosas que hemos platicado acá, que son muy importantes. Gracias por tus experiencias. Silvia Araceli, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, licenciado, compañeros. Gracias por los conocimientos que nos comparte semana tras semana, licenciado. Creo que algo muy importante también que se debe practicar y debemos intentar, porque en ciertas ocasiones es difícil, es la comunicación asertiva con las personas que nos rodean. Y también para comentarle que yo le envié un correo para hacer mi presentación. Si es posible que me diera un espacio para la próxima semana, por favor. Gracias, licenciado. Francisco, fueras tan amable de anotarnos a Silvia Araceli para el otro sábado, despuesito de ti, por favor. Gracias, Francisco. Hoy va a ser nuestro asistente estrella. Gracias, muy bien, ahí está confirmado ya. Araceli, estamos entonces para el próximo sábado. Alexis del CID, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bien, gracias. Y también vengo aquí a agradecerle por todos los conocimientos que nos ha dado, por todos los libros que nos ha proporcionado, porque no me he podido leer todos, pero he intentado mantenerme al día y son muy buenos, la verdad. Me gustan mucho sus clases y yo también quisiera que si me pudiera dar un espacio para exponer el siguiente sábado. ¿Este que viene o el de después? Este que viene, no sé si todavía había cupo para este. Muy bien. Francisco, entonces anotamos a Alexis del CID, despuesito de Silvia. Gracias, Francisco. Ya nos confirmó que sí, ya está anotada, lista para el próximo sábado. Gracias, feliz tarde. Verónica. Gracias, Alexis. Verónica Itzol, ¿cómo estamos? Buenos días, Verónica. Licenciado, la verdad que es muy interesante todas las clases que usted ha dado. Yo he aprendido bastante y quizás a veces nos falta conocimiento, ¿verdad? Para dar alguna presentación, pero es muy importante aprender todo lo que usted nos enseña, ¿verdad? Y yo he leído unas partes de este libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas y realmente extractos fue lo que leí, pero una de las principales que me ayudó es, decía en uno de los consejos, ¿verdad? Apréndase los nombres de las personas, lo primero. Dice que es una buena comunicación, ¿verdad? Que usted se aprenda el nombre de la persona con quienes usted se está dialogando, ¿verdad? Porque dice que eso es uno de las, eh, como que satisfacción de que alguien se aprenda su nombre, ¿verdad? Para poder comunicarse con ellos. Un buen tip, preguntarle a las personas primero su nombre, ¿verdad? Y otro es de que decía el autor o la autora que nosotros debemos de hablar siempre, si supongamos que estamos en un círculo, ¿verdad? Y queremos sacar conversación, tenemos que hablar sobre lo que a las personas les interesa, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que hacernos a un lado y y hablarle a las personas de los temas que a ellos les interesan para poder sacar conversaciones, ¿verdad? Y realmente a veces me ha pasado, lo he puesto en práctica, ¿verdad? A veces uno quisiera hablar, pero supongamos que estamos con algunos niños, hablarle de los que les motiva a los niños, a los jóvenes, hablarle temas que le interesan a la otra persona y ha servido mucho y realmente los libros lo llenan a uno de conocimiento, simplemente quiere mucho tiempo, ¿verdad? Leer, pero sí se vuelve un hábito, leer unos 15 minutos o hasta máximo una hora, pues ya se vuelve un hábito. A veces uno dice, bueno, estoy perdiendo el tiempo aquí viendo tele o haciendo otra cosa, ya libro, ¿verdad? Y leer porque algo se aprende, ¿verdad? Y muchas gracias por estos libros, la verdad que han sido muy valiosos y espero que nos pueda seguir compartiendo de los 6,000 libros que tiene guardado, nos siga compartiendo más. Muchas gracias. Fíjese, Verónica, que algo que sí le voy a llevar la contraria y en buen modo. Usted acaba de decir que nosotros debemos de buscar el hablar lo que a las personas les interesa. Y yo le voy a decir que es todo lo contrario. Debemos hablar a las personas todo lo que a nosotros nos interesa. Y le voy a dar un ejemplo. Vea a dos personas platicando abiertamente en la calle, a viva voz, una con otra,
no importa de qué estén hablando, le apuesto que 2 o 3 se van a acercar para escuchar qué están hablando estos dos. Y ese era el tema del rumor que hablábamos en el primer taller. Y resulta que el asunto es de que a cualquiera le va a interesar lo que a usted le interese cuando sepa compartir el mensaje de forma interesante. Y ese es nuestro trabajo, hacer que sea interesante para los demás. Porque todos, como decíamos vulgarmente al principio, todos tenemos algo de chutes, como decimos en Guatemala, de querer estar enterados de lo que hablan los demás. Así que eso ni lo dude. El tema tiene que hacerse interesante de la forma como nosotros lo trabajemos. Entonces, sí es cierto, hay que buscar temas que sean de interés y de importancia para las demás personas, porque no vamos a hacerles perder el tiempo. Pero nosotros tenemos que transformar el mensaje para que sea interesante para ellos, hacerlo agradable de esa forma para que se cumplan los dos propósitos. Así que le doy la razón, pero también le digo, es importante que usted tenga claro de que es usted quien va a hacer importante el discurso cuando a usted le interesa compartir el mensaje. Así que gracias por su aporte, gracias por los comentarios. Y sí, ese libro, usted me puede dar la razón, es uno de los libros más influyentes que yo he conocido, aparte de los de John Maxwell. Tengo libros de John Maxwell. Yo no sé si a algunos les interesan los libros de John Maxwell. Si usted me da el nombre de un libro y yo lo tengo, yo se lo doy. Porque tengo una colección de John Maxwell por ahí. ¿Saben cuál me cambió a mí la vida? Y ese no lo tengo en digital, sino que lo tengo en papel. Las 21 leyes. Cómprelo, vaya a cualquier lado, búsquelo en las librerías de libros usados. ¿Sabe dónde está el de Dale Carnegie, el de cómo ganar amigos? Váyase a las librerías de libros usados en la zona 1. Allá va a encontrar varias versiones y colecciones de los que ya no los leen. Yo he encontrado varios ahí. Tenía una mi copia y la regalé. Fui a conseguir otra y la regalé. Fui a conseguir otra y la regalé. He comprado 3 en libros usados, ahí están. Así que no lo dude, la va a encontrar. Pero el de las 21 leyes irrefutables del liderazgo no la tengo en digital. Ese tesoro lo tengo en físico y no he encontrado copias en otro lado. Pero si usted lo encuentra en alguna librería, cómprelo. Le va a cambiar la vida. Pero el de John Maxwell, tengo varios otros libros muy buenos. Ahí se los voy a compartir. Pero si usted me da el nombre de un libro de John Maxwell, yo se lo comparto. Fíjese, pues, me lo ponen en el correo. Mire, Link, ¿tiene usted tal libro? Y si lo tengo, se lo mando. O le mando otros 2 adicionales. Pero eso va a ser solo para conocedores. Aquí ya vamos hablando de dulces de expertos. ¿Quién más quiere compartirnos algo? ¿O damos por concluido nuestra mañana de cafecito? Me gustaría lanzar una pregunta al aire. Y la hago siempre porque yo necesito reevaluar constantemente este taller para saber dónde tenemos que trabajar. Pregunto. De los temas dados en el taller, ¿cuál es el tema que más le ha llamado la atención, que le haya dejado un mensaje y por qué? Sí me gustaría o que me lo dejen en la caja de textos o que tomen la palabra. ¿Cuál es el tema que realmente le ha impactado en la vida de todo lo que hemos hablado acá en el taller? Hemos hablado de varias cosas. Hablamos del lenguaje corporal, hablamos de la importancia del tono de la voz, hablamos de la importancia de hacer un discurso ordenado, hablamos de las técnicas de Rafael Pantoja, un guatemalteco, hablamos de las técnicas que da Dale Carnegie con cómo hablar en público, hablamos también de neurooratoria, Jürgen Klarik. Des en cuenta, hemos tocado temas bien interesantes, pero ¿cuál es el que más le ha impactado a ustedes? Si fueran tan amables, les dejo el turno. A ver, Verónica, ¿cuál es el tema que más te ha impactado a ti de todo lo que hemos platicado?
Podría decirse que la neurooratoria, no sabía realmente que conectar, ahí sí que primero con el cerebro, ¿verdad? Es todo lo que tenemos que influir, que no solo es hablar, ¿verdad? O- Sino que tiene que conectar todo, incluso el libro y Ok, la presentación, ¿verdad? muy bien. Gracias, Verónica. Ahí estamos. Neurooratoria, uno de los temas. María Jerez, ¿cuál es el tema que más te ha impactado? Yo realmente le voy a decir que no tengo como que un tema en específico porque realmente a mí me gusta, siempre me ha gustado la psicología y el cómo entender al humano es algo que siempre me llamó la atención. Entonces, como tal, en general, usted nos ha dado como una vista de cómo examinar a las personas si le queremos hablar y me parece que coincide perfectamente como cómo el ahora por ejemplo, el gobierno nos suelen hablar y tratar de convencernos de que esta idea es correcta porque ellas lo dicen. Entonces creo que en general es todo eso, el cómo funciona la mente humana y cómo nosotros podemos llegar no solo a la mente, sino que convencer a las personas también con el corazón. Ok, gracias, María. Fíjate que me recordaste que hubo un tema que no tocamos en este taller por falta de tiempo y es el de las falacias. Sí es importante que investiguemos un poquito todos los tipos de falacia, porque ahora nos vamos a ir como espectador, darnos cuenta cuando un orador está cayendo en falacias, no precisamente en mentiras, sino que son argumentos no válidos o argumentos que no debieran de ser de esa forma. Y aunque no sea una mentira, conlleva un mensaje que no debiera de darse de esa manera, porque influye de forma negativa. Entonces, muchas veces nosotros caemos en nuestros discursos en utilizar falacias al hacer mala estructura de nuestro mensaje y tomamos argumentos mal empleados que conllevan a que nuestro discurso pierda peso. Cuando un discurso usa falacias, pierde peso. Y el tema de las falacias es importante. Yo los invito a letrarse un poco, investiguense un poquito por ahí, apóyense en las inteligencias artificiales, investiguen todos los tipos de falacias. Y hay una bien importante que es la falacia de ad populum. Porque nosotros muchas veces hablamos como hablan los políticos, haciendo alarde de situaciones, atrayendo ideas que porque la población lo dice, porque el pueblo lo dice, porque la mayoría lo dice, nosotros lo vamos a tomar como válido. Y ahí es donde se cae nuestro discurso, porque por no prepararnos bien, nosotros argumentamos cosas que porque los demás lo dijeron, así debe de hacerse. Y ahí a veces caemos en errores graves. Entonces, bien, gracias María, qué buen punto. Me recordaste algo muy valioso que creo que voy a considerar en futuras ocasiones, tocar el tema de las falacias. Fíjate que me preguntaban acá sobre el libro de las 21 cualidades indispensables de un líder. Cindy, hazme un favor, mándamelo por correo. Yo creo que sí lo tengo. Me recuerdo haberlo visto. Creo que sí lo tengo, porque el que yo andaba buscando era las 21 leyes irrefutables del liderazgo y me llamó la atención porque creo que sí tengo ese. Si no lo tengo, te lo busco. Déjame ver. Pero mándamelo por correo para yo tenerlo vigente porque a mí se me va a borrar ahorita la caja de comentarios y no puedo abrir muchos archivos ahorita por cómo está la señal. Mándamelo por correo Cindy Cap, por favor, y meto en buscarlo. ¿Querías comentarle algo más, María? Cuéntame. Disculpe, solo un pequeño, si usted no encuentra más de algún libro, pues también me puede decir a mí porque yo tengo una página en donde encuentro cualquier PDF, sin excepción alguna. Entonces, ahí Aquí, me puede... aquí me está pidiendo ese libro. Fíjate que lo está pidiendo Cindy. Es el de las 21 cualidades indispensables de un líder. Si lo tienes, ahí estamos en comunicación. Ahí dejo mi correo, cocatiz@hotmail.com y vamos a hacer bibliotecas valiosas hoy. Gracias. Bueno, familia, no les quito más su tiempo.
Como siempre, les recuerdo que este taller, más que ayudarles a ustedes, es mi mejor manjar. Yo disfruto este taller. Yo disfruto estas actividades los sábados. Compartir con ustedes para mí me devuelve mucho. Me levanta el ánimo. Me hace sentir que la vida ha tenido un propósito y ustedes han sido ese propósito, el que se hayan quedado conmigo. Y miren, se quedan solo 27, pero aún fueran 10. Yo soy feliz con ustedes 10. Gracias, familia. Nos seguimos viendo. Un fuerte abrazo. Espero que la otra semana haya mejor señal. Nos despedimos. Les dejo abierto el micrófono para que se despidan. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Chicos. Feliz día, feliz fin de semana. Feliz fin de semana.